¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días y muy buen inicio de semana. Qué bueno que nos acompaña aquí en el 91.5 de FM y también recordarle que puede vernos y escucharnos a través de nuestra web www.zona3.mx. El tema de la semana es un tema que usted ha solicitado muchísimo y yo sé que Oscar Madrid debe de estar, pero yo solicité el de Border. También lo estamos programando, Oscar. Queremos traer a gente muy preparada porque la psiquiatría no es mi campo, entonces para qué hablar de lo que no sé totalmente. Entonces sí estamos preparando tu tema, pero estamos seleccionando a personas que puedan hablarnos de ese tema de la manera más profesional posible. El día de hoy vamos a hablar de el suicidio y a mí me gustaría entrar con la definición, con un poquito de historia, cómo fue que se empezó a manejar esto del suicidio, desde cuándo es nuevo, porque desgraciadamente en las últimas fechas hemos visto más frecuentemente el suicidio en niños. Y usted puede pensar, ¿cómo que el niño se da el suicidio? Pues sí, el niños está ahorita una estadística bastante alta en comparación con otros años. En otros años se pensaba únicamente en adultos y había ciertas definiciones con respecto a cómo se suicidaban las mujeres, cómo se suicidaban los hombres y realmente quién tenía la intención real de suicidarse y quién únicamente lo quería hacer como en un acto de desesperación por encontrar atención o porque de verdad no encontraba una mejor manera de pedir ayuda, ¿no? Pero a mí me gustaría iniciar con estas definiciones históricas del suicidio. Esto, según algunas fuentes, el término suicidio fue acuñado y tuvo su origen en la Gran Bretaña en el siglo XVII, y de acuerdo con otras fuentes de información dicen que en Francia en el siglo XVIII, y fue retomado por Voltaire y enciclopedistas para posteriormente ser incluido en la Academia Francesa como el acto en el que se mata a sí mismo. En la lengua española se incluyó por primera vez en la obra La falsa filosofía y el ateísmo de Fray Fernando de Ceballos y se incluyó en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hasta su quinta edición en 1817. Fíjese desde cuándo, ¿no? Estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII. Y en este momento, en 1817, en este momento ya se había generalizado su uso y la etimología era paralela a la del homicidio, de raíz sui, de sí mismo, y cadere, que era matar. Voz definida en el diccionario de la siguiente forma: dícese del acto o de la conducta que daña o destruye al propio agente. Pero su uso e inclusión oficial se vieron muy influenciados por la religión cristiana, que categorizaba el suicidio como una mala muerte. Y esta visión se originó debido a un grupo llamado donatistas, que creían que matarse llevaría al martirio y de esta forma se alcanzaría el cielo. Y los métodos incluían, fíjese nada más, desde lanzarse de montañas, prenderse fuego o incluso pagar o amenazar a personas para que los mataran. Este deseo por martirizarse era tan fuerte y extremo que la Iglesia entonces los declaró herejes. Y esto llevó a que en el año 348, en el Concilio de Cartago, por primera vez en la historia se condenara a la muerte voluntaria a consecuencia de todas estas prácticas de los donatistas. Y entonces se daban
fuertes penas a los suicidas y a sus familias también. No era únicamente con el suicida, bueno, pues ya estaba muerto, pues, pero ahorita le platico algunos de los privilegios que perdían los suicidas, pero no era únicamente con el suicida o con su cuerpo, sino con toda la familia del suicida. ¿Por qué? Porque empezaron a considerar el suicidio como un acto criminal y se iba a enjuiciar a todo aquel que estuviera involucrado en el suceso, y los culpables eran juzgados por violar la ley de Dios y del hombre. Esta concepción fue cambiando de a poco y se fue flexibilizando un poquito y aportando diferentes argumentos. En cambio, se percibe en la filosofía. Y entre los primeros que presentaron sus argumentos estuvieron los griegos. Sócrates clamó que el suicidio es un atentado contra los dioses, porque son los dioses los únicos dueños de la vida y del destino del hombre. Platón profundizó más en el tema y planteaba que el suicidio era una liberación de nosotros mismos, de nuestras almas, de una guarida que era nuestro cuerpo, en donde los dioses nos habían colocado como una forma de castigo. Y más adelante en las leyes dice que era un acto degradante y que aquellos que lo cometían deberían de ser enterrados en tumbas sin marcar, pero en esta obra también señaló algunos casos especiales donde el suicidio podía ser excusable. ¿Por qué le hago toda esta historia? Porque también vamos a hablar dentro del tema del suicidio de la eutanasia. Vamos a platicar estos dos aspectos, lo que es un suicidio, lo que es la eutanasia, porque también hay mucha polémica con respecto a eso, ¿no? Cuando yo quiero que se me practique la eutanasia, pues es una manera de suicidarme y de morirme de una forma asistida, pero de yo elegir el momento y el cómo, ¿no? Entonces le platico todo este asunto de la historia como para entender un poquito también los principios de la eutanasia. Entonces, en esto de las leyes, había ciertos casos en donde sí estaba permitido suicidarse y no se les condenaba de la manera de la tumba no marcada y de no hacerles todos los rituales. Y decía que cuando la mente de la persona era moralmente corrupta y no podía salvarse, entonces se permitía el suicidio. Cuando el suicidio se mandaba o se realizaba bajo un mandato judicial, ¿no? Entonces, yo aquí me sigo cuestionando la naturaleza humana. Yo te castigo si tú lo decides, pero si yo te lo mando, no, ¿no? Porque esta era una de las variantes en donde, bueno, si tú te matas por orden judicial, entonces no es un castigo, estás cumpliendo con una orden, ¿no? Cuando el suicidio también estaba perdonado, se daba bajo un inevitable caso de mala muerte, es decir, cuando la persona estaba gravemente enferma, ¿no? También se permitía el suicidio, que aquí ya estaríamos entrando un poquito en lo que era la eutanasia, ¿no? Pero en ese entonces, bueno, no se conocía como eutanasia. Y cuando el suicidio era resultado de la vergüenza producida por haber participado en acciones injustas. Todo esto lo determinó Platón. Aristóteles tocó el tema en su Ética a Nicómaco, donde señalaba que el suicidio era un problema sociopolítico, ya que no solo es un acto de cobardía personal, sino que además es un acto que va contra el Estado, por lo que se justifica que estos sujetos pierdan ciertos derechos. Aristóteles ya fue más polite, ¿no? Ya entró con el asunto de la política. Y más adelante, el suicidio perdió su aire condenable y fue definido como un derecho. El principal representante de este pensamiento fue Séneca, quien dentro de la epístola número 70, para